el de hoy, como tiene que ser, como hay que sentirlo. En toda tu vida tiene que estar el espíritu de vida, de alegría y felicidad. Aunque por ahí te agarre la depre, ¿no? Ese bajón que te tire mal. Pero hay que ponerse a pensar a ver qué es lo que a uno le puede mejorar la vida. Tratar de, con lo que uno tiene, poder mejorar las condiciones y la calidad de vida de cada uno. Fundamental mejorar permanentemente el sentir de la vida. Con lo que tenés, los elementos ahí, trabajalos. Pensá qué te puede hacer bien. Como a lo mejor me pasó a mí, a lo mejor le pasa a la abuelita que una vez le estaba comentando, que le decía, a lo mejor un animalito en tu casa te mejora la vida. Y a veces tenés a tu alcance un montón de condiciones, es decir, hasta como me pasó a mí, como te puede pasar a vos, como le puede pasar a la abuela, al vecino. ¿Con qué? Con la naturaleza, con pocas cosas. Miren lo que nos regaló la naturaleza. Te la muestro. Empezá a pensar en la vida. Y mira el regalo que te traigo yo. Esta maravilla que es la naturaleza, las plantas, las plantitas que decoran la vida y que a veces no le das importancia. Una flor, un color, el amarillo, el blanco, el rosadito. Miren, una azalea, qué bello, qué bellas plantas, cómo alegra la vida ver la naturaleza y las plantas cuando van creciendo y le van dando vida a la vida. Eso también es parte tuya, que a lo mejor no te das cuenta y lo tenés a tu alcance. Embellecete vos mismo, embellecé la vida con estas plantas, con esta naturaleza, con las flores, con los colores, que sos una flor, con alegría y con felicidad. Para eso tenés que regarte todos los días, como la plantita. A ella hay que echarle agua para que crezca y aparezca el fruto, la flor de la naturaleza. Vos también tenés que regarte día a día con las buenas acciones, con las buenas cosas, con el hecho de saludar diariamente y decir buen día, buenas tardes, buenas noches. Ya es una forma de empezar, una forma de lograr muchos éxitos, porque ya es el despertar de la célula de la vida tuya hacia los demás. Y eso contagia, como contagia la plantita, con la presencia, con su colorido, también contagias vos, con tus buenas acciones, sentirse bien, haciendo la tarea, trabajando, en la casa, en todo lo que vos hacés. Es el verdadero trabajo diario, el tuyo, el decirle sí a la vida. Ya cumplí,
con mi tarea y me siento mucho mejor. Me siento una verdadera flor de esta vida. A veces en tu casa no sabes qué hacer. Y te dicen, anda, hace algo. Que estás ahí sentado y sin saber qué hacer. Por favor, anda. Te manda la mamá, el papá, o los hijos te lo mandan al papá y la mamá. Y bueno, veamos qué podemos hacer. ¿Vieron? Salud mental, ¿no? Pero estamos mal. Y bueno, yo preocupado por todas estas cosas, o para que nos presente el tema de hoy, está con nosotros un distinguido profesional de nuestro medio, director de teatro, Jorge Renoldi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, todo bien, todo bien. Muy bien. Él siempre bien, Óptimo. él siempre bien. Yo desde que lo conozco, él siempre está bien. Por ahí lo van a ver en bicicleta, andando, ahí anda con auriculares, permanentemente se mueve de esa manera. Pasan los años y cada vez más joven está. No creas tanto. ¿Qué es lo pero que bueno, hace? A ver, aquí me dedico al teatro. se dedica al teatro. Así de simple. Indudablemente. Así de simple. Pero muchas veces decimos, te querés componer un poco, anda a hacer algo. Ese hacer algo tiene que ver por ahí con la creación. Mirá, con lo que uno puede crear. Ahora que estamos en una época de idas y vueltas políticas, se habla mucho de apoyar a la salud, de apoyar mucho a la educación. Hay un detalle que casi todo político se olvida, que es la cultura. La cultura se sostiene a través del arte, de las manifestaciones artísticas. Es el esqueleto de toda sociedad. A partir de ahí se construye la historia misma. O sea, la educación se va a apoyar en la cultura que tiene todo un pueblo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos algunas cosas que voy a escuchar hablar ahí de los cajeros, de la gente que de alguna manera teje ponchos. Hay una cierta cultura flotando. La salud también se va a apoyar en la cultura. O sea, esa cosa que un poco partiste vos del hecho de decir, bueno, la cabeza, de alguna manera, ¿cómo oxigenarla? Tiene mucho que ver el arte. El teatro quizás una de las artes más completas que tenés, porque entra la pintura, o sea, la plástica, entra el trabajo físico, entra la memoria, entra el análisis de lo que vas a hacer de los personajes. Y un poco para darte un punto de partida, la salud y el teatro siempre estuvieron de alguna manera ligados. ¿Sí? O sea, de alguna manera siempre hizo su presencia. El teatro siempre se abrió, o sea, busca siempre tomar puntos de referente y busca nuevas formas de expresar y transmitir algo, de hablar con alguien. Ya en la época de los griegos aparecía la famosa catarsis, o sea, vos ibas como en una cancha de fútbol, y gritaba, quiero que maten, les arranquen los ojos a Edipo. O sea, era... ¿Cómo se hace ahora con la risa? Con la risa. Claro, pero tenía la amplitud casi de un estadio de fútbol. Calculá, entraban 4.000, 5.000 espectadores, y los espectadores eran los que daban el final, ¿no? Y se hacían las famosas trilogías, ¿no? Por ejemplo, si tomamos a Edipo, hacía Edipo, la hija, Antígona, y finalizaba la noche con Edipo en Colono. Era todo el día y de pronto el público iba y gritaba. Inclusive el mismo gobierno se ocupaba de aquellos que no tenían plata. El gobierno le daba su entrada y tenían acceso gratis. O sea, era como una purgación, una limpieza, digamos, tanto física como mental. Es como un partido de fútbol, cuando van y se la agarran contra el árbitro. Bueno, acá se agarraban contra los personajes. Ya ahí comienza con una acción terapéutica. Y ya inclusive muchos filósofos que nos cuentan, hacen referencia a la historia del teatro, hablan de la famosa catarsis.
Sí, atravesamos el tiempo, viene la época medieval, oscuro, todo eso, pero ya también el teatro ahí empieza a aparecer de una forma casi didáctica. Los que inventaron el famoso Vía Crucis eran los actores, o sea, como no sabían cómo contenerlo, ellos inventaron para seguir expresándose. Y ya apareciendo ya el siglo XV, XVI, aparece Molière, y ya te nombro una obra de Jean-Baptiste Poquelin, Molière, la comedia francesa. En Inglaterra, Shakespeare, la comedia en Francia. Él ya tenía una obrita que se llamaba El enfermo imaginario. El famoso hipocondríaco, ¿no? El que de alguna manera, enfermedad que escuchaba o alguien decía, ya la tenía. Uy, ya sentía todos los síntomas. Y todos los síntomas, y el juego de la gracia. Él rescata un poco de los griegos esas cosas de las comedias y los lleva a este personaje, el famoso enfermo imaginario. Sí, después avanzamos un poco más en el tiempo y aparece, por ejemplo, Chekhov, ruso. Estamos hablando de principios de 1800, ¿sí? Con el daño que produce el tabaco, con una obra que habla desde ahí, desde el daño que produce el tabaco. Estamos viniendo en la historia, ¿no? O sea, pasamos a Pirandello y hablamos del hombre con una flor en la boca. O sea, te estoy nombrando algunas, así pequeños referentes de las obras de algunos autores que tocaron este tema famoso de la salud, que lo veían desde el lado poético, si bien era terrible, estamos hablando del daño que hace el tabaco. Es una obra que encierra toda una poesía, pero dice cosas muy duras, que ya vamos a volver sobre eso. El hombre con la flor en la boca es de Pirandello. Más adelante en el tiempo, Pirandello es el primer dramaturgo que rompe el hecho del proscenio. Ya los actores aparecen en la platea, es el primero en romper la línea del telón, la cuarta pared famosa nombrada. Y esta obrita del hombre con la flor en la boca de Pirandello habla del epitelio, eso lo sabes más vos que yo, epitelianoma. Epitelioma debe ser. Epitelioma. Yo sé de teatro. Sí, está bien. Es un tumor del epitelio. En la boca. Epitelio. Y desde ahí habla él para provocar en el espectador una reflexión sobre el hecho este. Te habla desde el punto límite de él antes de morir y cómo reflexiona sobre eso. Más adelante ya va a aparecer el psicodrama, no sé cómo utilizar. Claro. De esto que sacamos un poquito en claro, que los autores de alguna manera, los dramaturgos, ¿sí?, hablan de acercarse un poco a lo que te he tirado este referente. Y por otro lado van a empezar a aparecer el teatro didáctico. Hay obras, hay todo un montón de obras didácticas planteadas a hablar, por ejemplo, sobre el tema del SIDA, del hecho del embarazo, para tratar a las adolescentes, ¿no es cierto?, de la discriminación, o sea, ¿qué produce eso? O sea, la marginación social, y desde ahí va tocando los temas, desde ahí estamos hablando como dos líneas, una línea dramatúrgica que va a hablar desde la poética, y la otra que va a ser didáctica. Claro, que enseña más. Enseña, o sea, claro. Es como o sea, es como casi una clase abierta. ¿Qué es lo que quizás estaríamos necesitando, por ejemplo, que eso te abre la discusión, en educación, ¿no?, para la salud, por ejemplo, ¿no? O sea, el tema adicciones, el tema violencia familiar, el tema suicidio, tantos temas que necesitamos herramientas, por ejemplo, con el teatro. Bueno, ese pequeño detalle, ¿sí?, político que se olvidó, estaba interesante. Inclusive hubo un momento que acá se habló del hecho de trabajar, hacer teatro en las villas, ¿no?, planteando la realidad de las villas. ¿Qué es eso? Inclusive habíamos hablado del hecho de cómo ellos construían su propia historia y desde ahí tomar la problemática. Sería, o sea, cómo contar, pero inclusive cómo se había formado la villa, los famosos colgados, viste, de la electricidad. Cómo de alguna manera el hecho de cómo acercarse a un centro
médico, pero la distancia, el hecho de que llegaban mujeres y había un médico varón y hay que atravesar toda una barra, claro, todo un paredón. Pero qué interesante sería, ¿no? Mostrar una enfermedad a través del teatro. ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa ahí? ¿No es cierto? O sea, es un poco de alguna manera, algunos empezaron a trabajar acá, inclusive yo he trabajado en el hecho de trabajar con una cámara abierta, mostrando, entonces lo mostraba a las mismas mientras estaba pasando la violencia familiar, ¿no? O sea, hablar del hecho de la mujer golpeada, cómo va a parar al hospital, o sea, de alguna manera, todo esto tiene que ver de alguna manera con la cabeza del hombre. Es lo más fantástico y de lo que se ocupa el teatro es de esa famosa contradicción que tenemos. O sea, la contradicción que nos caracteriza y nos define como hombres y como mujeres. O sea, nosotros decimos por un lado algo, pero estamos queriendo otro, como el amor mismo. El hecho de formar una pareja termina en esas rupturas. O sea, si hoy hablamos de un porcentaje de familias, de parejas casadas, separadas, es altísimo en comparación a otros años. Cómo va cambiando el tiempo y cómo el teatro de alguna manera podría estar inserto y hacer el hecho de que el que está afuera mire desde otro punto de vista. O sea, tiene esas dos salidas. Si vos haces teatro, te va a ayudar a tener otra mirada sobre la realidad, ¿sí? Y por otro lado, te va a ayudar a vos, el trabajo físico, todo, a que tu cabeza empiece a encontrar otros puntos de vista. Porque y a acá mirar, trabaja lo físico y lo mental. A la vez. Y además, buscar el equilibrio ante la sociedad, que es hablar de salud, es un equilibrio. Y la contención que tanto necesitamos. De la ahí, gente, de alguna manera, es ocupar un... Se puede insertar perfectamente en los barrios el tema del teatro. Y del arte, ¿no? Porque uno habla de teatro, pero también muchos jóvenes preguntan por ahí, ¿para qué está ese cuadro ahí? ¿Qué es lo que expresa? Y a veces no hay respuestas en el barrio, porque quizás nos falta un poco de apertura cultural. Volvemos al punto principio donde habíamos hablado. Se habla de la política actual, habla mucho de cuánto se va a aportar para la salud, cuánto se va a aportar para la educación. ¿Y la cultura? O sea, la cultura, lo que dicen, inclusive nosotros estamos viendo, los proyectos culturales en nuestra provincia son visitar Cafayate, el paisaje de Cafayate, Cachi, donde nací yo, es bárbaro. Pero ya está hecho. No, cacheño. De Cachi. Cacheño encima, más colla todavía soy. Pero de primera categoría. Pero ya el paisaje está hecho. Ahora, culturalmente, ¿cuánto aporte nos está dando a la parte cultural? Inclusive te tiro una. Se acaba de hacer hace poco, porque yo estaba manejando un poco de eso, un concurso plástico que se llama Honrar la Vida, que se presentaron varios plásticos, se dio un par de premios, todo eso, y la obligación de esa muestra pictórica es de ir a hospitales. Ya estuvo en el Hospital de Niños, yo la llevé a Güemes, al Hospital de Güemes. En este momento está en el Papa Francisco. Del Papa Francisco se está yendo a Cafayate. Está pedido para ir a ver si déjame que me acuerde, a Campo Quijano y La Merced. O sea, la idea es que esa muestra plástica que apunta a hablar, o sea que esta cosa de las salas de espera de los hospitales, que de alguna manera vos vas con la cabeza desenfocada, ¿está? Porque te pasa algo. O sea, hasta un simple dolor de muela vas ahí con una preocupación enorme, desenfocado mentalmente. Mal. Encima en lo físico, te vas y te sentás y tenés paredes blancas, ¿entendés? Enfermeras que cruzan en blanco, toda una cosa así, gente que se sigue quejando más allá, a la izquierda, a la derecha, así medio tétrico. O sea, necesitas hospitales viejos, inclusive, ¿no? Una respiración. Entonces, un poco la idea de esto es que, bueno, te sentás ahí y de pronto, bueno, eso te lleve, ese cuadro que está ahí te robe el color, la forma, todo, te absorbe un poco, que te haga un poquitito más pasadera el hecho de la espera ahí. No sea que de alguna manera trata del arte acercarse
Por ejemplo, con los pacientes crónicos, ¿no? Con los pacientes crónicos que están años y años en hospitales y la mayoría y no está insertado el tema cultural. El único que vos viste es ese. El que dice. La idea es eso, o sea, cómo acercarle eso. La enfermera diciendo silencio. Sí, silencio. Encima silencio. Típico. Pero, no sé qué. Claro, y que hoy tiene otra tendencia, ¿no? Todos los hospitales en ser un poco más armónicos, en donde tiene que haber más dinamismo, sacarse ese estrés. Aparecieron los payamédicos, por ejemplo, que le dieron otro sentido a lo que es la enseñanza, la educación para la salud. Y insertaron temas pero muy importantes. Sí. Y allí es donde se tiene que empezar a trabajar. Yo sé que varios de los alumnos, exalumnos míos que trabajaron en taller conmigo están metidos ahí, laburando. El problema de eso es también ponerle que te ocupes tu tiempo, cómo te sostenés, o sea, qué apoyo tenés. Un aporte. Tendrían que tener un aporte permanente. Pero el aporte no te estoy diciendo que le estés dando un sueldo de, no sé, 7.000 pesos para... No, te estoy diciendo qué aporte pueden tener esta gente, de alguna manera, para buscar material. Meterse más en el tema, o sea, si vos, porque tienen gastos inclusive. Si vos tenés, queda como un hecho, qué divertido que son los médicos o los payamédicos, que algunos no son médicos, son gente que estudió teatro, claro, que de alguna manera le da un aire a todo esto. Sentido. O sea, ¿qué apoyo tenés? O sea, cambiar vestuario, arreglar... Claro, hay que buscar algún financiamiento para esto. Y bueno, pero también tendría que aparecer el arte, el teatro en los barrios. Soy un convencido de esto y además en todos los centros de salud tiene que estar presente el arte. Vos sabés que hace un par de años atrás yo estaba dirigiendo una obra que se llamaba El mundo es un pañuelo. Entonces de pronto... parte de lo que hacíamos nosotros era ir al hospital. Fuimos al hospital de niños, ¿viste? Montamos la obra, que fue medio complicado porque lo hicimos sobre escritorio. Era para aquellos pacientes, para aquellos niños que no podían dejar la cama. O sea, que por alguna razón u otra tenían que estar en cama. Entonces, la hicimos a la obra arriba de escritorios para que nos puedan ver. O sea, apenas no podían estar sentados, entonces lo hicimos ahí. Y lo hicimos de alguna manera gratis, en un lugar que era incómodo, o sea, y de pronto hicimos un par de funciones de eso, yo volví de nuevo con un par de cositas más, pero llegó un momento que el esfuerzo, convocar a la gente, tenía que sacar a mis actores en horario, o sea, sin ningún resarcimiento, nada, entonces llegó un momento que me desgastó. Entonces yo también hice un paso un poco al costado y dije, bueno, o sea, yo creo que un actor en Salta es muy difícil vivir del arte, es muy difícil, es terriblemente difícil. Salta es una provincia extraña, o sea, vos haces una obra, yo tengo un montón de premios al cohete, o sea, lo mismo, presento una obra y por ahí tengo 30 personas, por ahí tengo 15, por ahí tengo 70, o sea, es como muy extraño. Es como que no tiene el lugar que tendría que ¿entendés? Tener. O sea, entonces creo que eso también está hablando, es un síntoma. Salta no es una provincia que quiera que se le haya brindado la posibilidad de tener ese ejercicio mental de poder ver arte. Claro que sí. ¿Entendés? Y ahora, por eso, ¿dónde puedo ir a aprender teatro? ¿Hay algún lugarcito? Hay varios lugares. Está los clásicos, o sea, Carlos Delgado da clase en la Mitre 23. En el Centro Cultural América, él tiene un taller. Centro Cultural América. Está Claudia Mendía. Frente a la Plaza 9 de Julio. 9 de Julio, o sea, no le puedo errar. Bueno, listo, y de ahí ya cada uno tendrá alguna en la Casa de la Cultura, en el Ministerio se cobra muy barato, hay para niños, adolescentes, para adultos. Está Claudia Mendía, que también tiene su taller, Sensaciones, que da clases. O sea, hay como varios lugares donde puede acercarse. La idea de esto también es el hecho de que con lo que aprendés después, ¿dónde volcarlo? Una de las posibilidades es lo que estamos hablando.
Agradecido totalmente, ha sido un placer de tenerlo acá, Jorge Renoldi, director de teatro y que sabe un poquito de arte, como lo habrán podido escuchar ustedes mismos. Muchas gracias. No, por favor. Por supuesto, ya sabes, si querés ser el primer actor de tu vida, aprende teatro. Ponele onda a la vida, dale entusiasmo para vivir. Séte el primer actor de tu vida. Grupo MED, un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED. La hora de la reflexión, la hora de pensar, la hora de razonar. Claro, tu mensaje, el que leíste, la lectura, tu presencia, el paisaje. El paisaje sos vos también, tu figura, tu palabra, tus acciones. El hecho de buscar la perfección. Qué lindo, ¿no? Qué lindo mensaje, buscar la perfección. Por eso leía esto y me parecía tan interesante y quería compartirlo con todos ustedes. Y que dice así: nadie es perfecto en este mundo, pero en mi mente siento que cada momento que vivo es una razón de perfección. Nadie es perfecto, pero busco ser perfecto. La perfección, la búsqueda de ser lo mejor. Esa tiene que ser tu vida, tu búsqueda, tu mensaje. Que el Creador nos acompañe a todos y les dé vida y salud.